Bueno, queridos amigos de Refugio Zabala, estamos un jueves más a las 10:30 de la noche. Vamos a hacer una introspección en un personaje fascinante, en un personaje al que yo le he dado en llamar el alma gemela del Padre Pío. Y hablamos, ya lo sabréis muchos de vosotros, amigos, fieles seguidores de Refugio Zabala, de la Madre Esperanza. Una monja que en Italia piensan que es italiana, pero que ella nació en el Siscar, una pedanía de Santomera, en Murcia, en una familia muy humilde. ¿Y por qué hablamos hoy de la Madre Esperanza? Por una razón muy sencilla, amigos, porque el próximo 8 de febrero se cumplen 40 años de la partida de la Madre Esperanza a la casa del Padre. 40 años. 8 de febrero de 1983 y años después el Papa Francisco la elevó a los altares, declarándola beata. Y ahora se están estudiando en Roma algunos milagros para hacer posible finalmente su canonización. Con motivo de este 40 aniversario de la Madre Esperanza, la editorial Custodian publica una reedición de este libro que fue traducido en su día por el grupo Mondadori, por la editorial Pieme, una de las grandes, quizá la mayor editorial generalista que hay en Italia. Tradujo este libro al italiano, Madre Esperanza, que había sido publicado anteriormente en España y que ahora, como os digo, se publica la 6ª edición conmemorativa del 40 aniversario del fallecimiento de la Madre Esperanza. Está con nosotros aquí esta noche Borja Zabala para buenas hablar noches, ¿qué tal? De la Madre Esperanza. Borja Zabala, que conoce muy bien al personaje, que ha tenido oportunidad, por supuesto, de leer este libro suyo, que es un instrumento que sigue haciendo mucho bien y que, por cierto, es importante recalcarlo. Este libro, con esta nueva portada maravillosa, se había agotado. Se hicieron 4 ediciones y había ejemplares sueltos en internet que alcanzaban algunos la cifra de casi 300 euros el ejemplar, razón por la cual se decidió editar ahora este libro a un precio asequible de 19,90, ¿no? Sí, no, la verdad que la Madre Esperanza, pues el alma gemela del Padre Pío, pues bueno, tiene mucho tirón, ¿no? Y la verdad que la gente lo estaba pidiendo, este libro, que además es de los más completos, el más completo que hay en el mercado, yo creo, ¿no? No porque sea tuyo, sino porque recoge fielmente los milagros, toda la vida de la Madre Esperanza. Bueno, y además cómo actúa la providencia, Borja. Tú lo viviste además en primera persona cuando tuvimos que ir a vivir a Murcia y decíamos que se nos ha perdido en Murcia, ¿no? Y efectivamente, un buen día vino un sacerdote, el padre Inza, a quien aprovecho para mandarle un fuerte abrazo cariñoso y todas nuestras oraciones desde Refugio Zabala, y me vino con un folleto de la Madre Esperanza. Yo en mi vida había oído hablar de ella y me dijo: José María, tú tienes que escribir el libro de la Madre Esperanza. Esa noche me devoré el folleto y quedé absolutamente deslumbrado del personaje de la Madre Esperanza, hasta el punto de que telefoné a la Madre General, que se llama Madre Esperanza también en aquel momento, a Roma. Y días después ella me respondió diciendo que adelante. Y así fue como, Borja, tú también estuviste, ¿verdad? Sí. Pusimos los pies en Colevalenza. En Colevalenza y en Italia, ¿no? Muy cerquita de Roma. Y es un sitio, pues eso, que es como que está en medio del campo, ¿no? Pero la verdad que es muy especial. Estuvimos ahí por primera vez y fue una experiencia muy chula. Además fuimos en barco también, fue ese viaje en el que fuimos en barco, ¿no? Es verdad, es verdad. Fue una aventura, vamos. Sí, lo cogimos en Barcelona, el barco, el ferry. Nos dejó en Civitavecchia, el puerto de Roma. Sí. Y desde allí pues nos fuimos en coche, llegamos a Colevalenza, donde pudimos visitar la celda de la Madre Esperanza, ¿verdad? Efectivamente, sí. Todas sus pertenencias, donde escribía, las cartas, donde dormía, ¿no? Es decir, todas sus... No, fue la verdad que es como pues similar cuando vas a San Giovanni Rotondo y ves la celda del Padre Pío, pues cuando estás en un lugar donde lo ha pisado un santo, pues es muy especial, ¿no? Sobrecogedor, además, Borja, sí. Porque en esa misma celda
el 13 de mayo de 1981, pocas horas antes de que Alia K atentase contra San Juan Pablo II en la plaza de San Pedro y le disparase 2 veces, la Madre Esperanza, por esa inspiración divina, empezó a vomitar sangre en la soledad de su celda. Tanto es así que llegó a empapar 5 toallas enteras de sangre. Avisaron de inmediato a Tommaso Vaccarelli, a su médico personal, que llegó allí azorado, reconoció a la Madre Esperanza y dijo que había que hacerle de inmediato una transfusión de sangre de las 5 toallas empapadas de sangre que había perdido. Borja, impresionante. Aquella escena es, yo creo que la realidad supera la ficción, cinematográfica 100%, ¿no? Porque, Sí, vamos, ¿no? o sea, una cosa increíble, ¿no? Increíble. Pero lo más increíble de todo, Borja, es que cuando trataron de determinar el grupo sanguíneo de la Madre Esperanza, Tommaso Vaccarelli, su médico personal, se quedó atónito al comprobar que el nivel de glóbulos rojos de la Madre Esperanza era completamente normal, a pesar de haber perdido tanta sangre. Lo cierto es que la Madre Esperanza no dejó de vomitar sangre hasta que supo que la vida de Juan Pablo II ya no corría peligro. Impresionante esta escena, ¿no? Es una anécdota impresionante, sí. Además es que la Madre Esperanza sabía ya, ¿no? que Juan Pablo II había recibido ese atentado y estaba en un momento crítico. Sabía que lo había recibido y que lo iba a recibir. Y que lo iba a recibir. Empezó antes de que se produjese el atentado. Fue como una especie de oblación que ella hizo. Que lo ofreció. Un sacrificio para que San Juan Pablo II, como hicieron tantas personas, ¿no? Sí. Que ofrecieron su vida, mi padre, por ejemplo, para que el Papa no muriese y pudiese tener un pontificado largo y fructífero como así fue. Y padres de familia, otros padres de familia que ofrecieron su vida, ¿no? La Madre Esperanza, en este caso, ofreció todo ese sufrimiento, esos vómitos de sangre que alarmaron a todos los que estaban a su alrededor y, por supuesto, a su médico personal. Esto nos lo contaban en Colevalensa, Borja, acuérdate. Sí. Testigos que estuvieron presenciales en aquel momento en la celda de la Madre Esperanza, ¿no? Sor Amada. Su testimonio figura en la posición, en el proceso de canonización de la Madre Esperanza. Es estremecedor. Sí, no, esto además desde la ciencia no tiene explicación, ¿no? Es decir, hay cosas que, claro, que los santos al final son personas de carne y hueso, sí, pero en este caso se ve como la mano de Dios pues toca a ciertas personas, como el Padre Pío, la Madre Esperanza, San Juan Pablo II, y hay sucesos que no los puedes explicar, ¿no? Humanamente. Pero fíjate cómo no puedes explicar, por ejemplo, que en Colevalensa, que está arriba, en una colina, la Madre Esperanza quiso desafiar a la ley de la gravedad e insistió durante 6 meses consecutivos a una empresa de máquinas excavadoras porque estaba convencida, porque Jesús se lo había dicho. Sí. Además así tal cual lo dice ella, ¿no? Jesús agua, me lo ha ¿no? dicho. Jesús me ha dicho que hay agua, o sea, en la cima de la colina, cuando tradicionalmente la gente iba a recoger el agua al valle, abajo, ¿no? Claro, los trabajadores de las excavaciones y tal estaban flipando, ¿no? Porque decían... Totalmente. O sea, tú imagínate, Borja, o sea, después de estar 6 meses, ya el dueño de la empresa le dijo, mire, madre, déjelo ya, porque es que no tiene sentido, es que no hay agua. Y ella perseveró hasta el final y brotó un manantial que es el que surte de agua a Colevalensa. Que tú estuviste ahí, Borja. Sí, que ese agua se puede tocar ahora mismo. Es decir, tú vas allá a Colevalensa y lo estás tocando, ese mismo agua que las excavaciones decían que era imposible, ¿no? Y tal. Y que la Madre Esperanza pues estaba convencida, ¿no? De que, como ya decía, ¿no? Que Jesús me lo ha dicho, de que ahí había agua y ahora ese agua pues está ahí. Es decir, es milagroso, ¿no? Y es esa fe, ¿no? Esa fe portentosa. ¿no? Claro, eso cuando dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Si tenéis fe, diréis a esta morera que se plante en el mar y lo hará, ¿no? Os obedecerá. La Madre Esperanza no claudicó, perseveró hasta el final y obtuvo el fruto, ¿no? Un fruto que ahora mismo es el agua que bien mana de las fuentes que hay allí, ¿verdad? De una de esas fuentes sí. Le llevaron a un chaval para que bebiera ese agua porque estaba enfermo y sanó.
y fue el milagro de la beatificación, que la hizo beata a la Madre Esperanza. Pero también hay unas piscinas, es una especie de nuevo Lourdes italiano, donde tú te puedes sumergir, ¿verdad? Como hicimos nosotros. Eso es. Sí, sí, ¿Fue una experiencia, Borja? ¿No? Sí, no, la verdad que es que, claro, al final es como meterte... Vamos, ahí están los milagros, ¿no? Es decir, hay este que comentabas y luego también hay más, ¿no? Hay muchos más que es milagroso, como en Lourdes sucede, ¿no? Pero en Valencia, en Italia, pues también está sucediendo. Aquella experiencia única, inolvidable, de sumergirte en esa especie de bañera, ¿verdad? Mientras recitas la oración a Jesús del Amor Misericordioso, ¿no? Y es algo increíble, ¿no? Cómo te sana el cuerpo, cómo te sana el espíritu. Cómo hay tantas personas que van allí y tantas otras que no conocen aquel lugar maravilloso donde reina la paz más absoluta y donde uno se puede encontrar con el Señor, ¿no? Que a fin de cuentas es el único protagonista. Pero Borja, si te parece, y haciendo hincapié, ¿no?, en que la Madre Esperanza es el alma gemela del Padre Pío, ella estuvo también en vida crucificada como Jesús, a imagen y semejanza del Padre Pío. Vamos a ver, si te parece, un reportaje que hemos preparado con mucho cariño sobre la estigmatización de la Madre Esperanza. Venga, lo pongo ya. El amor ilimitado de la Madre Esperanza le hacía reclamar a Jesús cuantos más sufrimientos mejor, hasta que el 24 de febrero de 1928, a la edad de 34 años, le aparecieron por primera vez los estigmas en manos, pies y costado, precedidos de copiosos sudores de sangre manifestados sobre todo en las noches del jueves al viernes de Pasión. En el desconocido diario del padre Mario Yaletti se incluye otra reveladora anotación, efectuada el 17 de diciembre de 1961, que concuerda con la fecha de aparición de los estigmas que acabamos de consignar. Nos indica así Yaletti: la Madre Esperanza había recibido los estigmas unos años antes de fundar la Congregación de las Esclavas del Amor Misericordioso, durante un éxtasis. Al concluir sintió un fuerte dolor en los pies, las manos y el costado. Como no se resistía el sufrimiento, intentó meter los pies en agua caliente, pero al contacto con esta, las heridas se le abrieron y salió disparado un chorro de sangre. Durante casi 2 años, la madre tuvo que llevar mitones en las manos, hasta que obtuvo del Señor la gracia de que dichas heridas, aún conservando todo su dolor, se cerraran a la vista para permitirle trabajar y no atraer la atención de la gente. El primer documento que alude a la aparición de los estigmas del Señor en el cuerpo de la Madre Esperanza es una carta de la Madre Patrocinio de Santo Tomás Pérez, general de las Claretianas, al Padre Felipe Maroto Martín, procurador general de la misma orden. Querría indicarle, escribía la Madre Patrocinio al Padre Maroto, sobre nuestra hermana la Madre Esperanza. De un tiempo a esta parte, parece que el Señor la conduce por caminos ciertamente muy extraordinarios. Ha habido una temporada en la que el demonio la atormentaba de modo atroz, propinándole unas palizas que a veces la dejaban medio muerta, como atestigua la Madre Ana María Rue, la superiora, quien lo ha visto y oído en varias ocasiones. Después parece que esto se acabó, pero la mayor parte de las semanas, en la noche del jueves al viernes, le brota un sudor de sangre muy abundante, que en ocasiones la ha dejado tan desfallecida que ha debido guardar cama durante varios días seguidos. Y ahora, desde el primer viernes de Cuaresma, le han aparecido en los pies los estigmas, justamente como los pintan en algunos santos. Se conservan siempre como llagas frescas y a veces pierden mucha sangre. El propio doctor Tommaso Vaccarelli, que acudió a la celda de la Madre Esperanza horas antes del atentado contra Juan Pablo II, dispuesto a transfundirle en vano la sangre necesaria, nos proporciona ahora su imprescindible testimonio sobre los estigmas observados en la paciente. He examinado muchas veces, relata el doctor Tommaso Vaccarelli, las manos de la madre, y no he hallado jamás discontinuidad de los estratos epiteliales, pero siempre he percibido, además de una temperatura excesiva, un color rojo cianótico tanto en el dorso como en la palma. He de advertir que ese tono rojo cianótico no era siempre uniforme, sino que unos días era más encendido y en otros más apagado. La piel, aunque no estaba dañada,
aparecía muy sutil, a simple vista, como si fuera un velo, y la paciente hubiese sufrido quemaduras poco antes. La madre sentía, sobre todo cuando se acentuaban esos signos, un dolor agudo en las manos y manifestaba su deseo de que se las vendasen, pero ya no sé si lo pedía para esconderlas o para mitigar el dolor. El testimonio de la Madre María Aurora de Santo Tomás Samaniego disipa cualquier duda sobre la estigmatización. El doctor Grinda, quien lleno de admiración pudo contemplar los 5 estigmas y atravesar con su propio índice los pies de la Madre Esperanza de un extremo a otro, quiso consultar el caso con el cardiólogo Carrión. Este médico, que ignoraba la acción sobrenatural obrada en la Madre Esperanza, le hizo una radiografía y al comprobar que el corazón de la paciente estaba perforado, se alarmó muchísimo. Le dijo a la Madre Pilar que la llevase en el coche muy despacio, pues corría el riesgo de fallecer por el camino. Cuando llegó a casa, la Madre Esperanza se puso a trajinar, como de costumbre. Jesús le advirtió que dado que no estaba enferma, no se sometiese a tratamiento médico alguno, pues empeoraría. Aún así, el confesor le ordenó que siguiese escrupulosamente el tratamiento del doctor Carrión. Ella obedeció, pero se puso a morir, tal y como le había advertido Jesús, padeciendo continuos colapsos, hasta que el confesor, convencido del gran daño que le hacían los medicamentos, le ordenó que dejara de tomarlos y que continuase con la vida de mortificación y penitencia que solía llevar. Desde entonces pareció como si la Madre Esperanza hubiese resucitado. El periodista italiano Renzo Allegri recabó el testimonio del padre Gino Caponi cuando visitó Colevalenza en septiembre de 1973, 10 años antes de morir la religiosa. La completa descripción de su confesor nos acerca ahora a la verdadera personalidad de nuestra protagonista. La madre es muy sensible, asegura el padre Caponi, a los sufrimientos de cuantos se dirigen a ella. Escucha a menudo, llorando, las tragedias que le vienen a contar y trata de ayudar a todos. Ella promete rezar y lo hace con gran y profunda intensidad. Reza de noche y de día, ofrece a Dios sus sufrimientos y pide al Señor mayores sufrimientos. Es una mujer excepcional, alegre, simpática. Uno no se cansa de estar con ella, no abandona su buen humor, ni siquiera cuando los sufrimientos provocados por la artrosis se hacen terribles. Nos damos cuenta de que sufre porque no consigue estar de pie, pero en su expresión no aparece ninguna señal de dolor. A quien le preguntaba por su salud, ella respondía: «Estoy bien, pero las piernas se rebelan, protestan». Así era la Madre Esperanza, llagada completamente por el sufrimiento, pero que en cambio tenía siempre una sonrisa en su rostro. Bueno, son impresionantes estas imágenes que acabamos de ver, ¿no? De la Madre Esperanza, pues trabajando en el día a día, ¿no? Cocinaba, pese al sufrimiento que ella tenía, ¿no? Pero fíjate, estas imágenes, que son las imágenes de una santa, ¿no? O sea, de una santa, la estás viendo ahí. Son prodigiosas, o sea, estas imágenes no se han visto prácticamente, ¿no? No, son casi inéditas. Casi inéditas. Y ese sufrimiento que tenía, pero como ella siempre con esa sonrisa, ¿no? En la cara, cocinaba, ¿no? Y por cierto, multiplicaba los alimentos. En la Roma de la Segunda Guerra Mundial daba de comer hasta 3.000 personas. 3.000 personas, pero a diario. Sí, ahora te vas a un comedor social, por ejemplo, y se necesitarían más Madres Esperanza, ¿no? Como para multiplicar los alimentos en un momento además pues en los que la gente está también pasando hambre y como fue en ese momento también en la Roma de la Segunda Guerra Mundial. Y la Madre Esperanza, pues eso, a imagen y semejanza también de Jesús, ¿no? Porque al final es Jesús, ¿no? A través de la Madre Esperanza multiplicaba esos alimentos y la gente se queda, imagínate. Pero es que era increíble porque con un poco de pasta, o sea, en la cacerola, que era inmensa, empezaban a sacar espaguetis y nunca se terminaban. En ollas ahí la gente, claro, estaba... Ahí es cuando ya pues, la gente también sabía que estaba viviendo con una santa, ¿no? Claro, y además la voz, es que hemos tenido, ¿verdad, Borja?, oportunidad de hablar con personas que dan fe de que eso era así. O sea, increíble. O sea, realmente, y por supuesto los testimonios recogidos en la Positio, ¿no? La Positio es un mar de información, de datos, de testimonios prestados bajo juramento, ¿no? De la Madre Esperanza.
Y es, fíjate, tan desconocida, nadie es profeta en su tierra, Borja. Efectivamente, porque ella es murciana, es española, nació en Santomera y es que la gente se cree, las personas se creen que es italiana. En Italia se creen que es Italia, ¿no? Bueno, y en Murcia, y en España incluso. En Murcia el 99,9% de los murcianos no sabía quién era la Madre Esperanza. Sí. Hasta que se publicó este libro, que es un instrumento suyo, que la sigue dando a conocer. Sí, no, es alucinante. Además es que, es como tú dices, ¿no? Es que, vamos, es que una figura tan grande, con tantos carismas, con tal, que además es muy cercana a nuestro tiempo, y cómo ha sido tan olvidada, ¿no? En que has tenido tú que escarbar ahí para bueno, que la gente la conozca, para que haya tantas personas que están pasándolo mal, pues se encomienden a ella, como está sucediendo tantos milagros, ¿no? Y la verdad que y a mí me sorprende, ¿no? Volviendo a lo de los alimentos, ¿cómo te explicas, ¿no? Desde el punto de vista humano, el que se puedan multiplicar los alimentos, ¿no? Que una persona los pueda multiplicar. Es imposible, ¿no? Totalmente. Es decir, para que la gente que no crean los milagros, ¿no? Que diga que esto de la fe o tal, pues es algo, pues bueno, que para salir del paso, ¿no? Como una vía de escape, pues estos hechos yo creo que hablan por sí solos, ¿no? Y también Dios, ¿no? Es el que está ahí reflejándolos en personas como la Madre Esperanza, para que nosotros también pues seamos fieles, ¿no? Y en esos momentos de crisis de fe que todos tenemos, pues nos agarremos también como instrumentos a esos sucesos que Él permite, ¿no? Para aumentar nuestra fe. Cuéntanos, Borja, un poco otra anécdota que es sensacional, y es cuando Jacqueline Kennedy, la viuda de JFK, en 1967 va a ver ahí a la Madre Esperanza, a Cole Valensa. Efectivamente, esta mujer, Jacqueline Kennedy, que además iba con un sufrimiento increíble, ¿no? En su vida pues estaba llagada, ¿no? Por sufrimientos. Tras un aborto natural que tuvo en 1955, volvió a quedarse embarazada un año después, y su hija, esta segunda hija que iba a tener, murió, ¿no? Y luego, por si fuera poco, el 9 de agosto de 1963 perdió a su hijo recién nacido, Patrick, y es decir, 3 hijos. Para una madre es un dolor increíble, ¿no? Y bueno, como ya todos sabemos, ¿no? El 22 de noviembre de 1963, su marido, JFK, pues es asesinado, ¿no? Y la verdad que pues ella va ahí a Cole Valensa, pues buscando a Dios, ¿no? Es decir, en medio de ese sufrimiento, que todos también nos podemos sentir identificados, ¿no? En mayor o menor medida, pues ella iba a buscar ese agua que te sacia por completo, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? Ese agua que está en Cole Valensa, como ya hemos hablado, que está milagrosa, ¿no? Y se encontró ahí con la Madre Esperanza. Y la verdad que, pues bueno, fue providencial, porque fue Dios, ¿no? La que la fue guiando ahí. Fue tremendo, ¿no? Porque ella había oído hablar de la Madre Esperanza y decidió poner los pies en Cole Valensa. Y en cuanto se puso delante, esto es lo mismo que sucedía con el Padre Pío, de la Madre Esperanza leyó su alma. Y vio cómo Jacqueline Kennedy estaba atribulada, estaba destrozada, ¿no? Por todo esto que acabas de comentar, ¿no? Humanamente no encontraba explicación a nada de lo que le había sucedido, y sin embargo, en aquella estancia en Cole Valensa, purificó su alma y obtuvo la esperanza, ¿no? Para seguir viviendo y para seguir pues adelante, ¿no? En medio del sufrimiento, que es lo que nos enseña la Madre Esperanza, como el Padre Pío, su alma gemela. Sí, todos al final podemos ser felices, ¿no? Nadie se va a librar del sufrimiento. Todos los que nos están ahora viendo, escuchando, pues estarán pasando por momentos también complicados, ¿no? Todos tenemos esos obstáculos en nuestra vida que también nos van, por otra parte, pues fortaleciendo, ¿no? Y que son pruebas al final de fe. Y como Jacqueline Kennedy, pues hay que saber dónde encontrar, dónde buscar, ¿no? Para poder encontrar pues el agua que sacia, ¿no? Que al final es Dios, ¿no? Y ella lo encontró, ¿no? Además le leyó el alma a la Madre Esperanza. Pues claro, imagínate la felicidad en medio de ese sufrimiento, ¿no? De saber que Dios está con ella, y es increíble, sí. Pero fíjate, Borja, volviendo a Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II, como el primer lugar público que visitó
el Papa Juan Pablo II, después del atentado de 1981 de Ali Akka, fue precisamente el santuario de Colevalensa para ver la Madre Esperanza. Hay una fotografía que es el mejor testigo directo de aquel encuentro, ¿no? Que aparece la Madre Esperanza en una silla de ruedas, ya es anciana, porque estamos hablando de 1981, pero la Madre Esperanza fallece 2 años después, en 1983, lo decíamos al principio, el 8 de febrero. Y con qué cariño le besa en la cabeza a la Madre Esperanza Juan Pablo II, ¿no? Qué relación de complicidad había entre ellos. El Padre Pío fue el que le dijo a Karol Wojtyła, entonces Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, que él estaba muy preocupado porque el proceso de beatificación de Sor Faustina Kowalska estaba paralizado en aquel momento. Y fue el Padre Pío el que le dijo: vete a ver a la Madre Esperanza Colevalensa. Él obedeció, fue allí, estuvo reunido con la Madre Esperanza y después de esa reunión hizo lo que le comentó, lo que le indicó la Madre Esperanza, y el proceso de canonización de Sor Faustina Kowalska se desbloqueó de inmediato e hizo posible que subiera años después a los altares, siendo canonizada. Es increíble, ¿no? Esa relación ya entre 2 grandes santos, ¿no? Y entre 3, diría yo, ¿no? Entre 3 me refería. Sí. 3 grandes santos, que los 3 sin duda ninguna están en el cielo. 2 son santos en la tierra y una es beata. Pero bueno, sí. A fin de cuentas, está en el cielo. Una claro, santa como la copa de un pino. Y sorprende la relación entre Juan Pablo II y la Madre Esperanza, ¿no? Al final un santo te lleva a otro santo y cómo la Madre Esperanza, pues eso, supo pedirle a Jesús ese sufrimiento, ¿no? Que comentábamos antes, para salvar la vida a Juan Pablo II, y cómo Juan Pablo II, pues luego sabiéndolo además, fue ahí con tanto cariño, ¿no? Y a darle las gracias, claro. A agradecérselo, claro. Imagínate cómo estaría Juan Pablo II cuando se enteró, ¿no? De que ella había ofrecido todo ese sufrimiento, ¿no? Ese dolor por él. Bueno, Borja, y además hay un hecho que es portentoso, como la mayoría de los hechos en la vida de la Madre Esperanza y del Padre Pío, aunque, bueno, para ellos fuese absolutamente normal, ¿no? Y viviesen dentro de la normalidad. Que nos lo puedes comentar, ¿no? Sí, la relación esa tan íntima, ¿no? Del Padre Pío con la Madre Esperanza, una relación de 2 santos, 2 futuros grandes santos en ese momento, y estuvieron viéndose ellos 2 en el Santo Oficio durante 1 año, y así consta, en bilocación, ¿no? Era en bilocación. Sí, porque el Padre Pío, todo el mundo sabe que no salió de San Giovanni Rotondo durante 52 años hasta su misma muerte, ¿no? Consecutivos. Solo podía hacerlo a través de la bilocación, en este caso, por eso. Entonces, así consta en el proceso de canonización, ¿no? En la positiva, vamos. Es un milagro más de cómo, bueno, y sobre todo un hecho más de esa relación, ¿no? De complicidad, ¿no? Entre ellos 2. Es increíble porque además compartieron sus penas y alegrías. En aquel momento la Madre Esperanza estaba sufriendo una persecución muy dura por parte de los que estaban en su propio barco, y el Padre Pío la consoló en el Santo Oficio, ¿no? Viéndose en bilocación con ella. Igual que el Padre Pío sufrió otra persecución implacable también por los que estaban en su propio barco, ¿no? De injurias, de calumnias, de todo tipo de atrocidades. Y sin embargo, ¿cómo les unió a los 2 el sufrimiento? Sí, no, al final esa persecución, ¿no? Además la que más duele, ¿no? Dentro de la propia Iglesia, pues son pruebas, ¿no? Muy fuertes de fe, ¿no? Y la verdad que sí, eso les unió y sobre todo pues lo que conversarían ahí entre ellos 2, pues sería, pues claro, para ayudarse, ¿no? El uno al otro, para darse fuerzas, ¿no? Y luego a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Porque todos los santos, ¿no? Como vemos también, siempre han tenido esa presencia oscura, ¿no? Del demonio que les perseguía, ¿no? Y que siempre les azotaba y tal. La Madre Esperanza también, ¿no? Bueno, la arrojó en cierta ocasión por las escaleras y casi estuvo a punto de matarse, ¿no? Increíble. Se rompió un brazo. Se lo tuvo que escayolar, y hay además imágenes en las que aparece también con las manos vendadas. Sí. Y había periodos en los que la Madre Esperanza, lo veíamos además en el reportaje que os hemos preparado, amigos,
pues veíamos cómo la Madre Esperanza pues tenía las manos vendadas, ¿no? Mientras estaba haciendo sus tareas, ¿no? del hogar, que en el fondo ella vivía en un hogar, ¿no? Hacía la comida o hacía punto o remendaba los jerseys de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Fue increíble, ¿no? No estamos haciendo, queridos amigos, spoiler para nada de este libro de Madre Esperanza, pero es un instrumento que hay que leer sí o sí, porque no se puede estar más tiempo sin conocer la vida de esta gran santa, que es impresionante, ¿no? Hay un hecho, otro, es que, claro, muchas más cosas están recogidas en el libro que evidentemente no se pueden al final un libro contar siempre, aquí, ¿no? Sí, un libro que son, creo que son 330 páginas, pero vamos, que es que, o sea, no prácticamente no te da tiempo ni a coger aire, ¿no? Cuando lo estás leyendo, porque es una vida verdaderamente fascinante, la de la Madre Esperanza, intensa, ¿no? Llena de... Pero hay una anécdota donde, una vez más, la realidad supera la ficción. Me la contaba, además, una religiosa, porque la Madre Esperanza fundó 2 congregaciones. Es impresionante, pero yo creo que casi no hay precedente en la historia de la Iglesia de una mujer que fundara una congregación de hombres, los hijos del amor misericordioso, que son sacerdotes, y las hijas del amor misericordioso, que son religiosas, como la Madre Esperanza, ¿no? Una de estas religiosas me contaba en Colevalenza, claro, yo tenía la piel como erizada, ¿no? Y los pelos como escarpias, cuando estaba escuchando este testimonio, ¿no? Que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Ella estaba al lado, Borja, de la Madre Esperanza en aquel momento, cuando vio correr hacia ellas a una madre con su hija de 5 años muerta en los brazos, alcanzada por un obús, por la metralla de un obús. Y aún así esta mujer, como la mujer del Evangelio, fue corriendo hacia donde estaba la Madre Esperanza con fe en que ella iba a ser, pues, una intercesora por la curación de su hija. ¿Qué hizo la Madre Esperanza? Esto, insisto, me lo contaba la religiosa que estaba al lado de la Madre Esperanza, que lo vio con sus propios ojos. Vamos, más testigo que ese. Cogió y la cogió a la niña en brazos, la Madre Esperanza, y la llevó y la depositó a los pies de la imagen de Jesús del amor misericordioso, que está en Colevalenza, se puede ver ahora, ¿no? Y le imploró a Jesús que la curase. Y esa niña que estaba muerta resucitó, como la hija de Jairo en el Evangelio. Verdaderamente es una escena evangélica impresionante, ¿no? De cómo la fe de la Madre Esperanza y la voluntad de Dios, que coincidió con esa petición que le hizo la Madre Esperanza, sirvieron para devolverle la vida a esta hija muerta. Es sorprendente, es decir, los milagros existen, en pleno siglo XXI también, ¿no? Y así lo estamos viendo. Y no, la verdad que, vamos, es decir, quien no cree al final es porque no quiere, yo creo, ¿no? Porque razones hay muchas. Estos son, pues, ejemplos, ¿no? Hay muchos milagros, ¿no? Y recoges tú en el libro. Y al final yo creo que es un libro que hay que leer porque es lo que también es un libro que nos va a enriquecer, ¿no? Por dentro. Nos va, pues, a guiar, ¿no? Por cómo tenemos que vivir al final el día a día aquí, ¿no? Que es lo que además al final nos interesa a todos. Es decir, hay muchos libros de autoayuda, hay muchos libros de tal que son, con perdón, auténticas chorradas, ¿no? Al final, pero que estos libros valen, ¿no? De verdad, porque no porque sea tuyo, porque lo hayas escrito tú, sino porque son personas, ¿no? Que han vivido, pues, dentro de un sufrimiento increíble y cómo han sabido salir de ahí, cómo han sabido darse a los demás también, ¿no? Y cómo han vivido con esa alegría, ¿no? Que es la que muchos anhelamos también, ¿no? Muchas veces en momentos de nuestra vida en los que, pues, tenemos obstáculos y no sabemos, pues, eso, dónde encontrar esa alegría, ¿no? Pues yo creo que más ejemplo que estos, y por eso es importante leerlos, estos libros y las películas, ¿no? de cine con valores, ¿no? Que también nosotros estamos metidos, pues son al final fuentes, ¿no? De como ese agua, ¿no? Que brota de Colevalenza, pues son fuentes vivas del Evangelio, ¿no? En pleno siglo XXI, y nos dan esas señales, ¿no? De cómo tenemos que caminar, ¿no? En esta vida corta, intensa, y hacia lo más importante, ¿no? Que es el encuentro con Dios, ¿no? Eternamente. Bueno, yo creo, amigos, que con estas palabras sabias, reflexiones de Borja,
podemos concluir este programa especial del 40 aniversario de la muerte de la Madre Esperanza. Deciros que en este libro suyo, Madre Esperanza, esta es la 5ª edición, pero ahora sale la 6ª edición, que es la edición conmemorativa, como os decía hace un momento, del 40 aniversario de su muerte. Podéis descubrir también que cuando la Madre Esperanza tenía 13 años, se le apareció Santa Teresa de Lisieux. No os voy a contar más cosas, amigos. Deciros que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.